Mi esposo me dejó el día de nuestro aniversario, pero mi hermana me dijo, hazlo arrepentirse de cada mentira. El vino ya estaba servido. La vela, encendida. La cena, aún caliente. Pero él, no llegó. Esa noche, en lugar de un feliz aniversario, ella recibió un mensaje. No vuelvo hoy. Tenemos que hablar. Mañana. Lo que él no sabía es que acababa de encender una guerra que no podría controlar. Y que la mujer que dejó entre lágrimas volvería con una voz que haría temblar su mundo. ¿Qué pasa cuando una mujer decide dejar de callar y empieza a brillar? ¿Querés saber lo que viene? Quédate hasta el final y prepárate para una historia emocionante, llena de giros, verdades ocultas y una traición que se pagará con elegancia. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No hay sonido más cruel que el del reloj cuando estás esperando a alguien que no va a llegar. Camila había preparado todo como si se tratara de una obra maestra, la mesa con mantel blanco impecable, copas brillantes, las velas encendidas arrojando sombras cálidas sobre la pared. Y el aroma del vino tinto danzando en el aire. El vestido negro que eligió no era solo elegante, era su favorito, reservado para ocasiones realmente especiales. Esa noche celebraban 9 años de matrimonio, o eso creía ella. Porque mientras cada segundo la empujaba hacia el vacío, Daniel no aparecía. Ni un mensaje, ni una excusa. Solo ausencia. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Camila miraba su teléfono como si al hacerlo pudiera forzar una respuesta. Recordaba cada aniversario anterior, flores, cartas, promesas. ¿Dónde se habían ido? ¿Cuándo fue que él empezó a alejarse? Porque sí, lo había sentido. En su mirada distraída, en las noches con reuniones largas, en los besos que dejaron de tener alma. Pero uno nunca quiere asumir una traición. Uno la sospecha, la presiente, pero se aferra. Y eso hizo ella, se aferró a la idea del amor perfecto, del hombre que la admiraba, del hogar que construyeron juntos. Sin saber que ese hogar ya tenía grietas que no se veían a simple vista. A las 10:14 de la noche, el teléfono vibró. No fue un lo siento, no fue un te amo. Fue solo un mensaje, frío como mármol, no vuelvo hoy. Tenemos que hablar. Mañana. En ese instante, el corazón de Camila no se rompió, se congeló. Se quedó sentada frente a los platos servidos, con la música de fondo repitiéndose como un castigo. ¿Cómo alguien que dice amar puede ser tan cruel en su partida? Porque esto no fue solo abandono, fue una forma de desprecio silenciosa. Una traición que no gritó, pero se hizo sentir en cada rincón de la casa. Ahí fue cuando comprendió que algo dentro de ella también empezaba a morir. A la mañana siguiente, Daniel llegó. No traía flores, ni remordimientos. Solo una maleta y una expresión que no le pertenecía. Conocí a otra persona, dijo como si anunciara que cambiaría de auto. Necesito espacio. Ella no pudo decir nada. La voz se le quedó atrapada en el pecho, como un grito que no encontraba salida. Él la miró solo una vez, breve, casi por protocolo. Luego se dirigió a la puerta sin siquiera revisar si olvidaba algo. Pero sí lo hizo. Un papel cayó de su bolsillo. Un simple recibo, casi invisible en el suelo. Camila lo recogió, pero no lo miró. Aún no. Porque a veces, saber más duele más. El vestido que usó esa noche aún estaba colgado detrás de la puerta. No lo había podido tocar. No porque guardara esperanzas, sino porque ahora representaba todo lo que no vio venir. Cada pliegue era una pregunta sin respuesta, cada costura, una promesa rota. Los objetos que antes tenían vida, ahora parecían burlarse de ella. La vela consumida sobre la mesa, las copas sin usar, el vino que terminó en el fregadero, todo gritaba, fuiste ingenua. Pero no era ingenuidad, era amor. Un amor que, en retrospectiva, fue superador. Porque para amar así se necesita valor, aunque el otro no lo merezca. Durante años, Camila había apostado todo por ese matrimonio. Renunció a su carrera para apoyar los sueños de él, organizó cada paso de su vida en torno a los horarios de Daniel, creyendo que eso era compañerismo. ¿Y ahora? Él la reemplazaba como si fuera una secretaria temporal. Sin previo aviso. Sin duelo. Esa forma de cortar fue lo que más dolió, no solo la dejó, sino que la hizo sentir prescindible. Y eso, en el fondo, era la verdadera traición. Porque destruir un amor no siempre implica gritar o romper platos, a veces, basta con el desdén, con la falta de empatía,
con el desaparecer. Julieta, su hermana, fue la única que no pareció sorprendida. Tú siempre amaste por los dos, le dijo, mientras le alcanzaba una taza de té caliente. Y eso cansa. El amor no debería doler tanto. Camila no respondió. Solo sentía en silencio. Dentro de ella, algo comenzaba a moverse, lentamente, como una semilla bajo tierra. No era fuerza todavía, ni rabia, ni decisión. Era apenas una sospecha, la de que merecía algo mejor. No porque fuera perfecta, sino porque había sido leal. Había sido constante. Y había entregado su vida por un hombre que ahora la trataba como un mueble viejo. Esa noche, sola en su cama, sin el ruido del otro lado del colchón, Camila lloró sin hacer ruido. Pero no fue solo dolor. Era también una limpieza emocional. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Cada lágrima arrastraba consigo las migas de un amor que ya no existía. Fue un llanto largo, honesto, de esos que hacen temblar el cuerpo entero. Y cuando ya no le quedaron más lágrimas, se quedó quieta. Respirando. No pensaba en venganza, ni en justicia. Solo quería entender. Porque cuando la traición llega sin avisar, uno necesita reconstruir la historia desde el inicio. Y a veces, para entender al otro, primero hay que volver a verse uno mismo en el espejo. El silencio después de un abandono no suena igual. Es más pesado, más denso. Cada rincón de la casa parecía burlarse de ella, el espacio vacío en el armario, el lado izquierdo de la cama intacto, la taza de café que solía compartir con él. Camila pasaba las horas bajo las cobijas, inmóvil, como si esconderse del mundo pudiera protegerla de la verdad. Su cuerpo estaba presente, pero su alma vagaba por recuerdos que ya no volverían. Abría los ojos con el amanecer, pero no encontraba motivos para levantarse. ¿Y para qué? Si todo por lo que había luchado había sido desechado como si no valiera nada. Las primeras llamadas llegaron al tercer día. Amigas confundidas, preocupadas. ¿Cómo que Daniel se fue? Ustedes no estaban bien. El tono de asombro era una bofetada constante. Nadie entendía, porque todos creían en la imagen del matrimonio perfecto. Camila no respondía. No porque no quisiera, sino porque no tenía palabras. ¿Cómo explicar que su vida había sido sacudida sin previo aviso? ¿Cómo describir el sabor de la traición cuando aún no se ha terminado de tragar? Y entonces, llegó Julieta. Como siempre. Con su forma de entrar sin pedir permiso, como si supiera que su hermana no podía sola. Julieta no la consolaba con frases vacías. No le decía todo pasa por algo ni el tiempo cura. Le decía cosas reales. Dolorosas. Tú lo diste todo. Él no. Punto. Y luego le dejaba espacio para llorar, para gritar, para romper lo que fuera necesario. Porque el luto de un amor no tiene reglas. No se sana con frases de autoayuda ni con playlists de canciones tristes. Se atraviesa. Se vive. Se sangra por dentro. Camila lloraba por las noches y dormía durante el día. Su cuerpo entró en pausa. Su alma, en shock. Era como vivir una vida que ya no era suya, con una piel que le quedaba grande. La cama se volvió enemiga y refugio. Cada rincón del colchón tenía la forma de un recuerdo. Ahí donde solían entrelazarse para hablar de sueños. Allí donde dormían después de una película. En la esquina donde él le leía contratos mientras ella le masajeaba los hombros. Ahora todo era frío. Un espacio vacío al que ni las mantas podían darle calor. Camila empezó a preguntarse si alguna vez fue verdaderamente amada o solo útil. Y esa duda sí que duele. Porque no hay puñal más cortante que la sospecha de que uno fue solo un trampolín emocional para alguien más. Un martes cualquiera, al abrir el cajón de la mesita de noche, sus dedos tocaron aquel papel olvidado, el recibo. Aquel que Daniel dejó caer sin darse cuenta el día en que se fue. Lo desdobló con manos temblorosas. Hotel Boutique Plaza del Sol. Fecha, su aniversario. Habitación doble. La letra pequeña confirmaba que no estaba sola esa noche. Mientras yo preparaba velas, él destapaba champán con otra.
Ese pensamiento le atravesó el pecho como un disparo. La traición no había sido solo emocional, había sido celebrada. Mientras ella lloraba frente a un plato de lasaña, él brindaba por un nuevo comienzo. Fue ahí cuando la tristeza dio paso a algo distinto. No era rabia todavía, ni sed de venganza. Era una chispa. Un basta ya que nacía desde el fondo de sus entrañas. Un impulso superador que decía, no merezco esto. No nací para esto. Era tenue, sí, pero estaba ahí. Y Julieta, que notaba todo sin que se lo dijeran, la miró en silencio esa tarde. Cuando estés lista, vas a moverte. Y cuando te muevas, nadie te va a parar. Esa fue su forma de sembrar esperanza sin empujar. Porque quien ha sido rota en silencio, necesita tiempo para reconstruir su propio grito. Esa noche, Camila se levantó por primera vez de la cama sin que Julieta la obligara. Caminó descalza hasta el baño, se miró en el espejo y casi no se reconoció. Ojeras profundas, el cabello enmarañado, los labios partidos por la falta de agua. Pero detrás de esa imagen devastada, había ojos vivos. Ojos que empezaban a ver lo que no quisieron ver por años. Yo me olvidé de mí, por él. Pensó eso sin decirlo en voz alta. Porque cuando uno lo dice, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay consuelo que te amarre a lo que fuiste. Solo queda mirar hacia adelante. Sin saberlo, ese fue el primer paso. No hacia el olvido, no aún. Sino hacia el descubrimiento. Porque detrás de cada mujer rota hay una historia emocionante esperando ser contada. Una verdad lista para ser dicha. Y una versión suya más fuerte, que no teme a la caída. Camila no lo sabía del todo, pero su viaje apenas empezaba. Y esa cama fría, que por días fue su prisión, empezaba a convertirse en su plataforma de despegue. A veces el primer acto de rebelión es simplemente levantarse, peinarse, respirar hondo. Y preguntarse, ¿y si esto, en lugar de ser el final, es el principio? Camila estaba frente al espejo, pero no sabía quién la miraba desde el otro lado. Esa mujer pálida, con los ojos hinchados y la espalda encorvada, no era ella, o al menos no la que recordaba ser. Los años de entrega, la rutina de esposa silenciosa, los no pasa nada tragados uno tras otro, habían moldeado un reflejo opaco, roto, resignado. ¿En qué momento me apagué?, se preguntó, sin lágrimas esta vez. Porque hay un punto en el dolor donde el llanto ya no sale, solo duele en silencio. Tomó un mechón de su cabello, lo levantó, lo miró. Y sin pensarlo mucho, marcó turno en la peluquería. Necesitaba empezar por algo. Aunque fuera solo por fuera. El sonido de las tijeras cortando fue casi terapéutico. Cada centímetro de cabello que caía parecía llevarse una parte de ese pasado que no quería cargar más. Cambio radical, dijo la estilista con tono cómplice. Camila apenas sonrió. Es que me cansé de ser la sombra de alguien. No era una frase ensayada. Era una verdad cruda, recién nacida, dicha con voz suave pero firme. Cuando se miró al espejo al final, no era otra mujer. Era ella. Pero una versión que no recordaba ver hace años. Con líneas de tristeza, sí. Pero también con una mirada que ya no pedía permiso para existir. Una mirada emocionante, capaz de hacerse escuchar. Volver al trabajo fue más difícil. El mundo no espera a quien ha sido herido. Las tareas, las reuniones, las llamadas, todo parecía ir demasiado rápido para su estado interno. Retomó algunos clientes antiguos como freelance, mientras luchaba con su inseguridad. ¿Aún era capaz? ¿Tenía valor profesional sin el apellido de Daniel? Pero había algo superador en cada pequeño logro. Como cuando terminó su primer informe sola y el cliente le respondió con un simple gracias, estuvo excelente. Eso bastó para encender una chispa. No era el éxito aún, pero era dignidad recuperada. Y eso, para alguien que había sido olvidada por todos, valía más que 1000 halagos vacíos. En terapia, las palabras tardaban en salir. Al principio, solo lloraba. Luego, poco a poco, comenzó a recordar detalles. Él me decía que era sensible, que exageraba, que no entendía su mundo. La psicóloga no interrumpía. Solo sentía. Camila hablaba como si descosiera una herida con cada frase. ¿Y si tenía razón?, preguntó un día. ¿Y si yo no era suficiente? La terapeuta respondió sin dramatismo, pero con firmeza, ¿o y si él simplemente no supo amarte? Esa frase quedó flotando en el aire. Como un mantra.
Una de esas verdades que nadie te dice, pero que necesitas escuchar para reconstruirte. Una tarde, Julieta le llevó un folleto. Curso de emprendimiento. Es gratis, es corto y es online, ¿qué excusa tienes ahora? Camila la miró con cara de fastidio, pero tomó el papel. Algo dentro de ella tembló. No era miedo. Era incomodidad. Porque cuando uno ha vivido años detrás de alguien más, enfrentarse a la propia ambición puede ser intimidante. Pero también liberador. Tal vez, pensó. Tal vez yo también tenga ideas. Tal vez no solo soy la esposa de alguien que triunfa. Esa frase no la dijo en voz alta. Pero la escribió en la parte trasera del folleto. Como un juramento silencioso. Las primeras clases fueron una revelación. No por el contenido, que era básico, sino por lo que provocaban en ella. Camila volvía a pensar. A cuestionar. A conectar puntos. Ideas que había dejado adormecidas volvían con fuerza. Recordó cómo, en los inicios de la empresa de Daniel, ella redactaba propuestas, negociaba con clientes, diseñaba logos. ¿Cómo olvidé que eso era mío también? Se sintió traicionada por él, sí. Pero también por sí misma. Por haberse apagado tanto tiempo. Sin embargo, esa traición interna también la impulsaba. Porque ahora no solo quería sanar, quería tomar de vuelta lo que siempre fue suyo. Una noche, mientras respondía correos en el sofá, recibió un mail automático de la empresa que cofundó. Asunto, invitación, gala de premios empresariales. Era el evento anual donde Daniel solía brillar como estrella. En el cuerpo del mensaje, una imagen, él y su nueva pareja, posando como pareja empresarial del año. El corazón de Camila no se rompió, pero se ardió. No por celos. No por amor perdido. Sino por el descaro. Por la narrativa falsa. Por la mentira social disfrazada de éxito. Esto no se va a quedar así, murmuró. Y por primera vez, no fue un pensamiento. Fue una promesa. Esa noche, frente al espejo, volvió a verse. Ya no era solo una mujer dolida. Era una mujer que despertaba. Una mujer en reconstrucción. Con fallas, con dudas, pero con una determinación que ni ella sabía que tenía. El reflejo ya no le pedía perdón a nadie. Al contrario. Parecía decir, prepárate, Camila. Porque lo que viene no es solo tu venganza, es tu renacimiento. No fue un descubrimiento. Fue un mazazo directo al estómago. Camila no buscaba, no investigaba, pero ahí estaba, la foto en la portada del sitio web de la empresa. Daniel, impecable en su traje, con la sonrisa que tantas veces le dirigió a ella, ahora mirando a otra. Joven, delgada, con cara de estudiante universitaria recién salida del cascarón. Y no era solo una relación personal, no. Era la nueva socia creativa. La reemplazante. La versión editada y jovial de lo que un día Camila fue. No le dolió el rostro de ella. Le dolió el descaro de él. El guión se repetía, solo que con otra actriz. El perfil de redes sociales de la empresa era un escaparate de felicidad fingida. Fotos de viajes, de brunches de domingo, de cócteles en rooftop. Una vida curada para el aplauso externo. Camila no lloró. No esa vez. Miraba la pantalla como si analizara una película ajena. Pero dentro, un hervor comenzaba a subir. Era la traición en su forma más pública. Él no solo la había dejado, la había borrado, sustituido, silenciado. Como si nunca hubiera estado. Como si sus ideas, su apoyo, su historia, fueran descartables. Y esa chica, tan joven que no parecía saber el precio que estaba pagando por ocupar un lugar que no era suyo. ¿La viste?, preguntó Julieta, sin rodeos. Sí, respondió Camila con los dientes apretados. ¿Y qué vas a hacer? Esa fue la pregunta que encendió algo en su pecho. Porque hasta entonces, había sobrevivido. Ahora, quería actuar. Si él quiere un espectáculo, le vamos a dar uno. Julieta arqueó una ceja, divertida. Vamos. Camila sonrió apenas. Claro. Esto no lo haré sola. Tú eres mi cómplice. A veces no se necesita un plan maestro desde el inicio. Basta con una decisión, no permitir que quien te traicionó escriba el final de tu historia. Y esa decisión, por pequeña que parezca, cambia el rumbo de todo.
Camila comenzó a recordar detalles olvidados, noches escribiendo discursos para Daniel, ayudándolo con presentaciones, construyendo desde cero la imagen corporativa que ahora él exhibía como propia. ¿Cuántos de esos proyectos llevaban su huella sin su firma? Muchos. Demasiados. Como buena estratega emocional, sabía que la mejor forma de golpear era con verdad. Y la verdad estaba en los archivos, en los correos, en las propuestas que aún conservaba en su antiguo computador. Se puso los lentes, abrió la laptop y empezó a buscar. No con odio. Con método. Con memoria. Porque recuperar tu dignidad también es un proceso administrativo. Entre carpetas y documentos, halló una presentación institucional que ella misma había diseñado. Títulos, gráficos, colores. Cada slide era una mezcla de orgullo y rabia. Esto es mío. Esto también lo hice yo. El reconocimiento robado era tan doloroso como la traición sentimental. Pero esa mezcla, en lugar de paralizarla, la energizó. Porque ya no estaba en modo víctima. Estaba en modo verdad. Y la verdad, cuando se decide a hablar, no se calla con nada. Camila no quería venganza por capricho. Quería justicia emocional. Quería que él sintiera lo que ella sintió, invisibilidad. Humillación. Sustitución. Pero con elegancia. Sin caer al nivel de quien la minimizó. No tardó en recordar el evento anual de premiación. La gala donde Daniel recibiría otro reconocimiento, como si él solo hubiera levantado la empresa. La misma que nació en su sala, con sus muebles, sus ideas, sus noches sin dormir. Esa noche va a cambiar su historia, le dijo a Julieta, mientras imprimía algunos documentos clave. ¿Y la tuya?, preguntó su hermana. Camila se quedó en silencio. La mía también. Porque cuando decides mirarte de frente y reconocer tu fuerza, ya nada te detiene. Y ella ya había empezado a caminar en otra dirección. Una dirección emocionante, superadora, completamente suya. Julieta propuso algo atrevido, y si te presentas como fundadora, ¿crees que alguien se atrevería a negarlo? Camila dudó, pero luego lo vio claro. Él no espera que yo haga nada. Cree que me quebró. Y eso era su mayor ventaja. Porque subestimar a una mujer traicionada es el error más estúpido que puede cometer un hombre. No porque busque revancha, sino porque despierta. Y cuando una mujer despierta, se convierte en su versión más peligrosa, la que ya no tiene nada que perder. Camila ya no le temía al que dirán. Le temía a quedarse callada. Y ese miedo, ahora, ya no existía. Así, esa noche no durmió. Tomó notas, escribió ideas, buscó contactos. Abrió su correo, su LinkedIn, su vieja carpeta de proyectos. No era solo por él. Era por ella. Por la Camila que había dejado de soñar. Por la que se escondió bajo un apellido. Por la que creyó que el amor era sinónimo de sacrificio. Si esa otra ocupa su lugar sin saber la historia, entonces que se prepare para escucharla. Porque el verdadero poder no es el que grita más fuerte. Es el que sabe cuándo y cómo decir la verdad. No todas las guerras empiezan con ruido. Algunas comienzan con clics silenciosos sobre carpetas olvidadas. Camila se sentó frente a su laptop con una taza de té y el corazón ardiendo. No buscaba venganza rápida, sino verdad documentada. Empezó por revisar los primeros correos de la fundación de la empresa, aquellos que intercambiaban ideas, propuestas, sueños. Y ahí estaban, respuestas llenas de entusiasmo, agradecimientos de Daniel, archivos nombrados con sus iniciales. Era la prueba viviente de que ella había estado en todo desde el inicio. Yo no soy un adorno del pasado. Soy parte de la raíz, pensó, mientras guardaba todo en una carpeta titulada Recuperar. Mientras avanzaba en esa búsqueda, descubrió cosas que no recordaba. Propuestas que ella redactó mientras él viajaba, presupuestos que organizó cuando el dinero era escaso, logos que diseñó con amor. Todo eso estaba guardado, archivado, intacto, como esperando este momento. La traición no era solo conyugal, era simbólica. La habían borrado del origen. Del discurso oficial. Y eso no lo voy a permitir. Cada archivo rescatado era una pieza de dignidad que volvía a su lugar. Como quien reconstruye una casa desde los escombros. Julieta la observaba desde la puerta, sin interrumpir. Sabía que lo que estaba ocurriendo ahí dentro, era histórico.
Una noche, entre pilas de documentos, Camila encontró algo inesperado, un contrato firmado por ella y por Daniel en los primeros meses del proyecto. No era legalmente vinculante, pero tenía valor simbólico. Era un acuerdo de compromiso mutuo, de cofundación. Prometemos crecer juntos, siempre reconociendo el valor del otro. Lo leyó en voz alta, con una mezcla de ironía y tristeza. Qué bien suenan las promesas cuando no hay poder de por medio. Julieta le dijo, eso, en el escenario adecuado, es dinamita emocional. Y Camila asintió. Porque ya no buscaba una reacción de él. Buscaba despertar al público. Contar una historia emocionante, pero real. Que todos pudieran sentir. Mientras tanto, algo dentro de ella se fortalecía. Ya no era la mujer rota en pijamas frente al televisor. Ahora era una estratega emocional. Una mujer que se preparaba para hablar ante una sala llena de empresarios, colegas, inversores. El miedo seguía ahí, sí. Pero se sentaba al fondo, callado. Porque la determinación ocupaba el asiento principal. No es que no tenga miedo, es que ya no me domina. Preparó una presentación visual. Nada agresivo, nada vulgar. Solo hechos. Cronologías. Aportes invisibles. Fechas clave. Y una línea final, cuando me dejaste, no me rompiste. Me encendiste. Julieta propuso que ensayara. ¿Y si se te quiebra la voz? Entonces que se quiebre, respondió Camila. Eso también habla. No buscaba perfección. Buscaba verdad. Porque hay algo profundamente superador en mostrarse vulnerable sin perder firmeza. Practicó su discurso frente al espejo, luego frente a su hermana, luego frente al silencio. Cada vez sonaba más claro, más suyo. La emoción estaba, pero no la debilidad. No era una ex esposa dolida, era una mujer con historia, memoria y valentía. Alguien que había sido subestimada y estaba lista para reescribir el relato. En uno de los cajones del escritorio encontró un viejo pendrive. ¿Y esto? Lo conectó sin grandes expectativas, pero ahí estaba. Una carpeta llamada Plan B de Daniel. Al abrirla, los ojos se le agrandaron. Documentos financieros, listados de gastos con nombres que ella no conocía, viajes con cargo a la empresa sin justificación. Y algo peor, una tabla comparativa con 2 columnas. Lo que se reporta y lo real. Era más de lo que esperaba. Era la prueba de que no solo la había traicionado a ella, sino a todos. Y ahora ella tenía el poder de decidir qué hacer con eso. Por primera vez en mucho tiempo, Camila se permitió reír. No con burla. Con alivio. No estoy loca. No imaginé nada. No exageré. Todo lo que había sentido en esos últimos meses, todas las señales, todos los silencios, ahora tenían respaldo. Y eso era libertad. Se recostó en el sofá, cerró los ojos y respiró hondo. El plan no era perfecto, pero era honesto. No quería destruir. Quería reconstruir su lugar. Su historia. Su identidad. Ya no bastaba con sanar. Ahora quería iluminar. Porque cuando la traición es tan profunda, la única forma de repararse, es hacer que el otro también vea lo que rompió. Y así, sin decirlo en voz alta, Camila decidió que sí. Iba a ir a ese evento. No como sombra de nadie. No como víctima. Sino como lo que siempre fue y por fin se atrevía a reconocer, una mujer capaz, emocionante, superadora. Y el escenario ya no era una amenaza. Era una posibilidad. La chispa se había encendido. Y nadie, ni siquiera Daniel, tenía el poder de apagarla ahora. Al día siguiente, Camila volvió a abrir la carpeta marcada como Plan B de Daniel como quien desentierra una caja sellada hace años. Lo hizo con calma, como si ya no temiera lo que pudiera encontrar. Había listas de gastos, facturas escaneadas, correos reenviados a sí mismo con asuntos como para el archivo o respaldo discreto. Daniel había sido meticuloso, pero no lo suficiente. Entre todo ese laberinto digital, Camila encontró algo que la paralizó, una serie de depósitos a nombre de una empresa inexistente. Lo sabía porque ella misma la había registrado años atrás, como fachada para pruebas de diseño. Él la había usado. Literalmente. Con cada archivo, la línea entre lo personal y lo profesional se difuminaba aún más. Daniel no solo le rompió el corazón, lo hizo usando estructuras que ambos construyeron juntos.
Eso no era solo traición sentimental, era un atentado contra su historia compartida. Julieta se sentó a su lado, leyó parte de los documentos y exhaló con pesar. Esto ya no es solo un exmarido infiel. Es un hombre que se siente impune. Camila asintió. Y eso es lo que más me indigna, pensó. Porque no hay nada más ofensivo que alguien que arrasa con todo, creyendo que nadie va a detenerlo. Pues ahora alguien sí iba. Julieta, con su formación en Derecho, comenzó a ordenar la información por categorías. Esto es uso indebido de recursos empresariales. Esto es evasión fiscal. Y esto, Camila, es evidencia directa de manipulación financiera. Ella escuchaba en silencio, asimilando que no solo tenía la verdad en sus manos, sino también una responsabilidad. ¿Y si hablo y nadie me cree? ¿Y si creen que esto es despecho? La voz del miedo todavía rondaba, agazapada. Pero Julieta la miró con firmeza. ¿Prefieres callarte y que él siga luciéndose, o enfrentarlo sabiendo que hiciste lo correcto? A veces, la justicia comienza por hacerse esas preguntas imposibles. Camila imprimió cada documento importante y los colocó en una carpeta negra. La cerró con un broche de metal y escribió con marcador, para cuando llegue el momento. Ya no era cuestión de si hablaría, sino de cuándo. Comenzó a escribir un discurso borrador, a enumerar fechas, a practicar con frases que fueran claras pero impactantes. No necesito humillar. Solo necesito decir la verdad. Lo repitió en voz alta como si fuera un mantra. Porque la verdad dicha con firmeza tiene más fuerza que 1000 insultos. Y ella no necesitaba rebajarse. Necesitaba elevarse. Volver a ocupar el lugar del que la habían expulsado sin aviso. Esa misma tarde, recibió una llamada desde un número privado. Dudó en responder, pero lo hizo. Del otro lado, una voz masculina, seca, con tono contenido: Camila, deja eso. No sabes con quién estás metiéndote. Ella no respondió. Colgó con las manos heladas. Julieta le preguntó qué pasó, y al contarle, su hermana no dudó: eso significa que ya saben que estás moviéndote. Y eso, Camila, es señal de que vas bien. Porque cuando la verdad comienza a salir de su escondite, los culpables tiemblan. Era una señal de alerta, sí. Pero también una validación. Ella ya no caminaba en círculos. Iba en línea recta hacia la verdad. La noche llegó con insomnio. Camila no podía dormir. La carpeta negra reposaba sobre el escritorio como una bomba lista para estallar. Se preguntó si estaba siendo muy dura, si realmente valía la pena todo ese desgaste. Pero una imagen la visitó como respuesta: ella, sentada frente a una cena fría, sola, humillada, mientras él brindaba en un hotel. Esa escena no era una fantasía. Era un hecho. Y los hechos también deben ser contados. Así que encendió la lámpara, se sentó en la cama, y volvió a leer su discurso. Buenas noches. Estoy aquí para agradecer, sí, agradecer al hombre que me usó para crecer. Practicó esa frase hasta memorizarla. Camila entendía algo que muchas no logran ver a tiempo: que no es venganza querer ser reconocida. Que no es odio decir la verdad. Que no es rencor exigir justicia. Era una historia emocionante, superadora, necesaria. Una historia que muchas otras mujeres silenciadas podían ver reflejada en ella. Por eso no podía parar. No ahora. El miedo tenía que convivir con el valor. Como dos animales que se miran a los ojos pero saben que no pueden eliminarse. Y ella estaba aprendiendo a vivir con ambos. Porque la fuerza no siempre viene del coraje puro, sino de elegir hablar, incluso temblando. Con el corazón más resuelto que nunca, escribió una nota y la pegó en el espejo de su baño. Camila, no estás sola. No estás loca. No te lo inventaste. Y no lo vas a dejar pasar. Esa nota se volvió su brújula. Cada mañana al mirarla, recordaba el porqué. No era solo por ella. Era por todas las veces que se quedó callada. Por cada sonrisa fingida frente a familiares. Por cada estoy bien que dijo mientras se rompía por dentro. Era por cada mujer que creyó que su silencio era parte del amor. Y no lo era. Era su misión. Y Camila, por fin, estaba despertando de ese largo letargo. El miedo tiene un lenguaje propio. Se disfraza de duda, de prudencia, de mejor espera un poco más. Camila lo conocía bien. Le había susurrado al oído durante años: no digas nada. No hagas ruido. No lo enfrentes.
Pero ahora, ese susurro no la paralizaba, la enfurecía. Porque entender que fuiste manipulada por amor, duele. Pero darte cuenta de que fuiste entrenada para callar, quema. Esa mañana, frente al espejo, Camila se puso lápiz labial rojo por primera vez en años. El miedo no me queda bien, murmuró. Y salió de casa como si caminara sobre brasas. No por valentía, sino porque ya no quería seguir apagándose. En la calle, algo era distinto. La gente la miraba con curiosidad, algunos con admiración. No era solo su ropa, ni el nuevo corte. Era su energía. Esa mezcla irresistible de dolor transformado en dignidad. Caminaba erguida, como quien ya no está dispuesta a encogerse por nadie. Recibió 2 mensajes esa mañana. Uno, de una periodista local interesada en historias femeninas de superación. Otro, de una amiga lejana que le decía: te vi en un reel hablando de tus inicios con la empresa. Qué fuerte, Camila. Ella no había compartido nada aún, pero Julieta sí. Sin avisar. Te estás escondiendo de un mundo que está listo para verte, le dijo su hermana. En una de esas entrevistas que aceptó por curiosidad, Camila habló de su carrera antes del matrimonio. De sus aportes invisibles. De cómo las mujeres muchas veces trabajan en silencio mientras otros reciben los méritos. Al terminar, la periodista se le acercó y dijo: ¿sabes cuántas Camilas hay allá afuera sin nombre, sin voz, sin crédito? Esa frase se le quedó clavada. Porque entendió que lo que le pasó a ella no era una excepción. Era casi norma. Y por eso su historia no era solo suya. Era una narrativa emocionante y superadora que necesitaba ser contada, sin dramatismo exagerado, pero con toda la verdad que llevaba dentro. Mientras organizaba su escritorio, recibió un correo de una dirección que le sonaba vagamente familiar. El asunto era claro: no estás sola. Lo abrió con cautela. Era de una mujer llamada Luciana, antigua socia de Daniel. En el mensaje decía: yo también fui borrada. Y tengo pruebas. Camila sintió una mezcla de asombro y alivio. No estaba loca. No era la única. Y ese respaldo externo no solo reforzaba su caso, alimentaba su espíritu. Había una red silenciosa de mujeres como ella, con historias parecidas, con heridas similares. Y si se unían, podrían no solo sanar, sino poner en evidencia todo aquello que Daniel creía enterrado. Esa misma tarde, se reunieron en una cafetería discreta. Luciana era mayor, de voz firme, y llevaba consigo una carpeta verde. Él siempre tuvo un plan para cada mujer que le servía. Cuando dejábamos de ser útiles, simplemente, nos sacaba de escena. Las palabras eran duras, pero necesarias. Camila escuchaba con la atención de quien ve su vida reflejada en la de otra. Tenemos 2 opciones: mirar hacia otro lado o mostrar lo que somos en realidad. Luciana no hablaba de escándalo, hablaba de verdad. De justicia emocional. Y Camila entendía que esta alianza no era casualidad. Era destino. Y era hora de actuar. Después del encuentro, Camila caminó por la ciudad con una calma extraña. No de paz, sino de claridad. Sabía que la tormenta se acercaba, pero también que ahora tenía paraguas. Y fuerza. Esa noche volvió a ensayar su discurso. Lo dijo en voz alta, frente al espejo, imaginando los rostros del público. No vengo a pedir justicia. Vengo a recordar quién fui. ¿Y quién soy? Repitió esa frase varias veces. Porque a veces, para no olvidar quién eres, necesitas decírtelo. Gritártelo, si es necesario. El miedo aún estaba ahí, pero encogido, pequeño, como un perro viejo que ya no muerde. Solo ladra. Y ella ya no le hacía caso. Julieta llegó sin anunciarse, como siempre. Traía una bolsa con un vestido negro. Elegante, sobrio, sin escote, pero con un corte que imponía. Te lo compré hace meses. Sabía que este día llegaría. Camila lo sostuvo entre sus manos. No era solo ropa. Era una armadura. El símbolo de que estaba lista para ocupar su lugar en la historia. ¿Y si no lo logro?, preguntó. Entonces lo intentarás otra vez. Pero de pie. Porque eso era lo único que ya no podía permitirse, volver al suelo. No después de todo lo que había atravesado. No después de descubrir que el miedo, simplemente no le quedaba bien. Al día siguiente, antes de que el sol saliera, recibió una llamada. Era un asistente del comité organizador del evento de premiación. Señora Herrera,
Queríamos informarle que su nombre fue incluido entre los homenajeados como fundadora del proyecto empresarial. Por un momento, Camila no supo si reír o llorar. No preguntó quién lo propuso. No hizo suposiciones. Solo colgó y miró al cielo. El escenario ya no es de ellos. Es mío también. Y por primera vez en meses, se permitió sentir algo que casi había olvidado, entusiasmo. Cuando uno empieza a tirar del hilo, descubre que no está solo. Camila lo comprendió mientras escuchaba a Luciana enumerar fechas, nombres, montos. No eran simples recuerdos, eran patrones. El modus operandi de un hombre que no solo amaba mal, sino que construía relaciones estratégicas para su conveniencia. Daniel no buscaba compañeras, buscaba piezas útiles. Y cuando ya no servían, las reemplazaba. Camila sentía una mezcla de náusea y claridad. Todo era parte de un guión. Uno que no había escrito sola. Luciana hablaba con una precisión casi quirúrgica. Él nunca fue espontáneo. Hasta su carisma era táctico. Y esa frase la cambió todo. Esa noche, Camila extendió los documentos en la mesa como si armara un rompecabezas. Cada papel, cada prueba, era una pieza que encajaba perfectamente en una historia oculta a simple vista. Daniel había creado una fachada impecable, pero detrás de los premios y las fotos, había mentiras disfrazadas de éxito. Cada testimonio, cada archivo, reforzaba una realidad que ella había sentido por años, pero que nadie validaba. Y ahí radicaba lo más superador de todo esto, la certeza de que su intuición no estaba equivocada. Tantas veces pensé que era yo el problema, susurró. Pero no. El problema siempre fue creerle a alguien que sabía mentir con ternura. Julieta, como buena estratega emocional, sugirió una estructura para el discurso: no te enfoques solo en ti. Muestra el patrón. Habla por las que no pudieron hablar. Camila asentía. Porque contar su historia ya no era suficiente. Era hora de iluminar la red. De desnudar el sistema. Demostrar que Daniel no era un caso, sino un ejemplo. Que la traición no siempre viene con gritos, sino con sonrisas calculadas. Y que lo verdaderamente emocionante no es el escándalo, es la verdad dicha con voz firme. Ese era su nuevo motor. Ya no la movía el dolor. La movía la necesidad de poner nombre a lo que otros callaban. Una semana antes del evento, Luciana le entregó algo que cambió el rumbo de todo: un audio. No era una grabación comprometedora a nivel legal, pero sí reveladora a nivel moral. En ella, Daniel hablaba con un socio, la Camila era funcional. Pero emocionalmente, era un lastre. Nunca entendió lo que estábamos construyendo. Y se reía. Esa risa. Ese tono. Ese desprecio. Camila apretó los puños. No lloró. Porque esa grabación no la partió, la consolidó. Nunca fue nada sin mí. Esas palabras eran dinamita. Pero también eran gasolina. Para prender el fuego que ella ya no podía, ni quería, contener. Esa noche, Camila caminó por su casa recordando todo lo que alguna vez soñó con él: los planes de abrir una oficina juntos, los hijos que no llegaron, las cenas en el suelo cuando no tenían muebles. ¿Cómo se puede borrar tanto con tan poco? Pero no se dejó hundir. Miró alrededor, vio los cuadros que colgó con sus propias manos, el escritorio donde escribió sus primeras ideas. Y entendió que él no podía robarle eso. Porque el valor de una historia no está en quién se va, sino en quién permanece. Y ella, seguía aquí. Con más cicatrices, sí. Pero también con más poder que nunca. Julieta, con su forma directa, le dijo: este no es un juicio. Es una verdad puesta en voz alta. Y eso incomoda. Camila sabía que hablar generaría incomodidad. Pero también sabía que el silencio era su cárcel. Así que afiló su narrativa. Ensayó los momentos de pausa, los énfasis. Su discurso no sería una catarsis emocional. Sería una revelación organizada. Una exposición elegante de lo que Daniel había intentado esconder. Porque hay algo más fuerte que el grito, la verdad dicha sin miedo. Una verdad que corta con suavidad, pero deja heridas más profundas. Eso es lo que él no verá venir. 2 días antes del evento, recibió un correo anónimo con una sola línea: cuida lo que dices. No querrás arrepentirte. Ella respiró hondo, leyó 2 veces y luego, lo borró. Ni una palabra le tembló. Esto solo confirma que vamos bien, le dijo a Julieta. Porque cuando la mentira tiembla,
la amenaza se disfraza de advertencia. Pero ya no había vuelta atrás. Camila tenía pruebas. Tenía aliados. Tenía propósito. Y sobre todo, tenía voz. La que durante años había guardado entre cuatro paredes. Ahora, esa voz estaba lista para sonar donde todos pudieran escucharla. Y no habría quien la silenciara esta vez. El evento se acercaba. Las invitaciones ya estaban circulando. Daniel publicaba en redes mensajes motivacionales, como si nada estuviera ocurriendo. Como si no hubiera dejado un rastro de mujeres rotas detrás. Camila lo observaba sin rencor. Porque la peor condena para alguien como él, es ser visto tal como es. Sin adornos. Sin filtros. Sin excusas. La red de mentiras comenzaba a deshilacharse. Y en el centro de esa telaraña, había una mujer que no solo sobrevivió. Una mujer que decidió ponerse de pie. Y hablar. Hay un momento, justo antes de hablar, en que el cuerpo tiembla sin que nadie lo note. Camila lo vivió frente al espejo del baño, sosteniendo su discurso impreso como si fuera un ancla. Las palabras estaban ahí. Ensayadas. Pulidas. Dolorosas. Pero decirlas en voz alta, era otra historia. Porque una cosa es recordar el dolor, y otra, revivirlo frente a una sala llena de desconocidos. Respiró hondo. Cerró los ojos. Y en ese silencio íntimo, escuchó la única voz que importaba, la suya. Aún temblaba, pero era firme. Porque la voz que se rompe no siempre significa debilidad. A veces, es la prueba de que ha estado en silencio demasiado tiempo. Julieta la esperaba en la sala de estar con una taza de té. Ensaya conmigo, dijo, como quien lanza una cuerda a alguien a punto de naufragar. Camila se sentó, leyó las primeras líneas y la garganta le falló. No por miedo a hablar, sino por el peso de todo lo no dicho. Respira, susurró Julieta, tomándola de la mano. Y así lo hizo. Volvió a intentarlo. Esta vez la voz no fue perfecta, pero fluyó. Y a medida que avanzaba, las palabras dolían menos. Porque cuando uno transforma el dolor en relato, algo empieza a sanar. Aunque sea lento. Aunque duela. Esa noche, volvió a escuchar el audio de Daniel. No por masoquismo, sino por necesidad. Quería recordar con precisión el tono con que él la había reducido a una función. Nunca fue nada sin mí. Esa frase le dio náuseas la primera vez. Pero ahora, le daba fuerza. Porque si alguien necesita minimizar a otro para sentirse superior, entonces es él quien tiene miedo. No ella. El verdadero temblor estaba en él, no en su voz. Camila Herrera nunca fue una sombra. Fue base, fue estructura. Y él la subestimó. Esa certeza se volvió su escudo. Y ya no había quien se lo quitara. Al día siguiente, fue a su ensayo formal con una coach de oratoria que Julieta le había contactado. «¿Querés impactar?», le dijo la mujer con tono de directora teatral. «Entonces no disimules la emoción. Úsala. Nadie recuerda a quien habla perfecto. Recuerdan a quien habla con verdad». Camila tragó saliva, levantó el mentón y comenzó. Frente a 3 personas, con luces blancas sobre ella, repitió todo su discurso. Y sí, su voz se quebró. Justo en la frase, «Cuando me dejaste, no rompiste mi mundo. Me liberaste del tuyo». Y esa ruptura, fue su firma. El silencio posterior fue más potente que cualquier aplauso. La coach la abrazó al final. «Tu historia va a doler. Pero también va a liberar». Y tenía razón. Porque ella no era una exesposa dolida contando penas. Era una mujer rompiendo cadenas con palabras. Camila volvió a casa, exhausta pero en paz. Abrió la carpeta negra por última vez antes del evento. Releyó cada prueba, cada nombre, cada detalle. Y cerró los ojos para visualizar el momento. Voy a caminar con miedo. Pero también con propósito. Esa noche durmió con la ropa lista sobre una silla. Como si fuera su uniforme de batalla. Porque al día siguiente, no era ella la que iba a temblar. Era el sistema que la subestimó. Antes de dormir, Julieta le dejó una nota sobre la almohada. Recordá, el que grita, teme. El que calla, arde. Pero el que habla, transforma. Camila la guardó en su bolso. Era más que una frase. Era una promesa. Porque al hablar, ella no solo reclamaba su lugar en la historia.
Le abría la puerta a muchas otras. A esas que aún no sabían que también tenían una voz esperando salir. La emoción de esa idea era tan poderosa como el miedo que aún sentía. Pero estaba decidida a cargar ambas cosas. Porque las mejores historias se cuentan con la voz temblando, pero de pie. Al amanecer, se vistió con calma. El vestido negro, los tacones justos, el cabello recogido. Sin joyas, sin adornos. Solo ella. Cruda. Verdadera. Antes de salir, se miró en el espejo y murmuró, no tengo que ser perfecta. Solo tengo que ser yo. La mujer que la miraba desde el reflejo ya no era la misma de meses atrás. Era más delgada, quizás más cansada, pero más fuerte que nunca. Una mujer emocionante. Superadora. Que no necesitaba aplausos, solo verdad. Y eso era lo que iba a entregar. Aunque la voz se rompiera. Aunque el corazón latiera rápido. Caminaría hasta el escenario. Y hablaría. La noche llegó con una elegancia fría. Camila descendió del coche como si cada paso estuviera medido por el destino. El vestido negro le abrazaba el cuerpo con sobriedad, ni una curva de más, ni una gota de exceso. Caminó sobre la alfombra como quien pisa tierra firme después de un naufragio. Los flashes de los fotógrafos iluminaron su rostro. No había sonrisa. Solo determinación. Algunos asistentes murmuraron su nombre. Otros apenas la reconocieron. Pero nadie, absolutamente nadie, pudo dejar de mirarla. Porque había algo en su presencia que gritaba sin decir palabra, ella no vino a saludar. Vino a cerrar cuentas. Daniel ya estaba dentro. Riendo, como siempre, con su copa en la mano y su disfraz de triunfador bien puesto. A su lado, la estagiaria, la otra, enfundada en un vestido rojo demasiado llamativo para el tono del evento. Camila cruzó la entrada sin apuro. Saludó a los anfitriones, aceptó una copa de agua, y se dirigió a la mesa de los homenajeados. Todos la miraron. Uno de los organizadores se le acercó, señora Herrera, qué honor tenerla aquí. Ella solo sintió. Porque sabía que la verdadera presentación no se hacía con cortesía, sino con verdad. Y esa aún estaba por llegar. Daniel la vio desde el otro extremo del salón. La risa se le congeló en la cara. Por un instante, la copa casi se le escurre de los dedos. ¿Qué hace ella aquí?, murmuró. Su acompañante lo miró con desconcierto. ¿La conoces? Demasiado, respondió él, tragando saliva. Porque los valientes de cartón tiemblan cuando se les presenta el pasado con tacones. Camila sostuvo su mirada desde lejos. No lo desafió. No lo evitó. Solo lo miró. Y en ese cruce de ojos, le dejó claro, ya no me escondo. Ya no me duele. Pero vos, vas a recordar esta noche para siempre. La ceremonia comenzó con un maestro de ceremonias entusiasta, aplausos, agradecimientos, frases vacías. Camila apenas escuchaba. Su mirada estaba fija en el guión que llevaba en el bolso, doblado en 3 partes. Su cuerpo estaba presente, sí. Pero su mente ya estaba en el escenario. Las luces, las miradas, los silencios incómodos. Todo estaba ensayado. Todo menos la reacción de él. Y eso, era lo que más le interesaba. Porque esta vez no era ella quien temía lo inesperado. Era él quien sentía que la narrativa se le escurría entre los dedos. Y ella, estaba lista para sostener el micrófono. A mitad de la velada, se anunciaron los homenajes a los fundadores de la empresa. Los aplausos comenzaron como protocolo. Daniel se levantó, ajustó su saco, y dio 2 pasos hacia el escenario. Pero entonces, el presentador dijo, y ahora, con ustedes, una de las cofundadoras del proyecto premiado. Camila Herrera. Un murmullo barrió la sala como una ola. Daniel se quedó petrificado. La estagiaria lo miró confundida. Cofundadora. Camila se levantó. Sus tacones no hicieron ruido. Pero cada paso fue un eco. Subió las escaleras del escenario sin titubear. Y cuando tomó el micrófono, el salón se hizo silencio absoluto. Miró al público. Sus manos no temblaban. Buenas noches, dijo con voz firme. Hoy estoy aquí no por cortesía, sino por historia. Hizo una pausa. Esta empresa que hoy celebran nació en una sala de estar, con 2 personas, muchas ideas y ningún recurso. Los ojos de todos iban de ella a Daniel. Durante años, trabajé en la sombra.
por amor, por lealtad, por convicción. Pero el amor no debe ser invisibilidad. Y hoy, vengo a contar esa parte de la historia que nadie escribió. Otro silencio. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Solo se escuchaba su voz. Y esa voz ya no se rompía. Ahora, resonaba. Daniel dio un paso al frente, como para interrumpir, pero se detuvo. Camila lo vio. Sí, Daniel. Puedes quedarte ahí. Porque lo que voy a decir, también es tu legado. Sacó la carpeta negra de su bolso. La dejó sobre el atril. No vengo a destruir. Vengo a revelar. Porque cuando una verdad se esconde por tanto tiempo, termina buscando su propia forma de salir. La tensión era palpable. Los socios empezaron a mirarse entre sí. Algunos ya intuían lo que venía. Otros aún no entendían. Pero todos sabían que esa noche ya no era como las otras. Y el verdadero clímax estaba a punto de comenzar. Porque esa noche no era solo una gala de premios. Era el escenario donde una mujer emocionalmente destruida renacía. Donde una historia de traición se transformaba en justicia emocional. Donde la voz que se quebró ahora marcaba el ritmo del salón. Y mientras Camila abría el primer documento, lo supo, lo que venía ya no se podía detener. Camila se tomó un segundo. Miró al público. A Daniel. A sí misma reflejada en el atril metálico. Luego, con un gesto sereno, tomó la primera hoja. Durante años fui llamada, el apoyo. La mujer detrás del hombre exitoso. Y lo fui. Porque creí que un equipo era eso, dos personas remando para el mismo lado. Las primeras frases cayeron como gotas en una superficie tensa. Luego continuó. Pero cuando uno rema solo, tarde o temprano, se hunde. La sala enmudeció. Daniel intentó reír, con esa sonrisa que usaba para salvar situaciones. Nadie respondió. Porque todos sentían que estaban presenciando algo irrepetible. Con movimientos lentos, Camila colocó el primer documento sobre la pantalla del proyector. Era una factura. Una que llevaba su firma, y la de Daniel. Esta empresa se fundó con nuestras manos, nuestras ideas y nuestro dinero. Pero en algún momento, solo uno se llevó el crédito. Cambió la diapositiva. Aparecieron extractos, pagos duplicados, nombres inventados. Aquí están los gastos disfrazados de inversión. Las cenas con fines comerciales. Los vuelos a París con recursos del proyecto. El murmullo empezó. Uno de los socios frunció el ceño. Otro sacó el celular. Nadie miraba a Daniel. Ya no. Daniel dio un paso. Esto es personal, Camila. No es lugar, lo interrumpió, con la voz aún firme. ¿Y cuál sería el lugar ideal para decir la verdad? ¿Una cena vacía, una habitación de hotel? El golpe fue preciso. Ni ofensivo, ni exagerado. Solo justo. El público contuvo el aliento. Porque lo que Camila decía no era un ataque, era un espejo. Y nadie se ve cómodo cuando se enfrenta a su reflejo más oscuro. No vine a buscar justicia legal. Vine a recuperar mi historia. A nombrarla. A no permitir que siga siendo borrada por comodidad ajena. Los documentos siguieron. Correos donde ella proponía estrategias. Respuestas de Daniel llenas de promesas, luego contradichas por sus acciones. Esto no es despecho. Es memoria. Esto no es venganza. Es redención. Cada frase que pronunciaba parecía reconstruir una parte de su identidad. El público ya no parpadeaba. La nueva pareja de Daniel se acomodó incómoda en su asiento, apartando la mirada. Porque la verdad tiene esa particularidad, incomoda más a quien no la esperaba que a quien la carga desde siempre. Y Camila llevaba esa carga hacía años. Hoy, la estaba soltando. Julieta, desde el fondo del salón, grababa todo. No por morbo. Por justicia. Porque había historias que merecían ser vistas, oídas, compartidas. Camila, sin mirar atrás, continuó, nunca me arrepentí de amar. Me arrepentí de callar. De creer que el amor era sinónimo de desaparecerme a mí misma. Algunos aplaudieron. Suave, al principio. Luego más fuerte. Daniel, rojo como un tomate, intentó tomar el micrófono. Un miembro del comité se lo impidió. Porque el escenario, esa noche, no le pertenecía. Le pertenecía a ella.
Y ya nadie podía negarlo. Camila respiró profundo. Cuando me dejaste el día de nuestro aniversario, creí que se me acababa el mundo. Pero no se acabó. Se abrió. Y hoy, gracias a eso, puedo estar aquí, no como tu sombra, sino como mi propia luz. Las lágrimas no llegaron. O quizás sí, pero no salieron. Porque algunas lágrimas se secan de tanto esperar. El público, de pie, la ovacionó. No por lástima. No por drama. Por verdad. Porque cuando alguien se atreve a decir en voz alta lo que otros solo se atreven a pensar, se convierte en algo más que una persona. Se convierte en símbolo. Cerró su carpeta. Bajó del escenario con la frente en alto. A cada paso, dejaba atrás una versión de sí misma que ya no necesitaba. Una mujer que aguantó, que esperó, que justificó. Ya no. Ahora era una mujer que habló. Que mostró. Que transformó su dolor en fuerza. Y mientras caminaba hacia Julieta, con el salón aún vibrando de emoción, pensó, esto no fue una declaración. Fue un acto de dignidad. Porque cuando la verdad se dice sin odio, pero con firmeza, no necesita defensa. Solo necesita un micrófono. Y el valor de no callarse más. El aplauso aún vibraba en las paredes cuando Camila descendió del escenario. No había pasado un minuto desde su última palabra, pero ya nada era igual. Los socios más antiguos miraban a Daniel con ceños fruncidos, y algunos asistentes simplemente se levantaban de sus asientos, murmurando entre dientes. Las primeras preguntas comenzaron a escucharse, ¿es cierto eso? ¿Esto estaba documentado? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Daniel sudaba. Intentaba controlar su respiración, pero sus manos lo traicionaban, temblaban. Tomó una servilleta, fingió limpiar su frente, pero su máscara de seguridad se deshacía. El salón que tanto lo aplaudió, ahora lo miraba con sospecha. Un directivo se acercó al comité organizador y pidió la palabra. La solicitud fue negada. No vamos a desviar el foco del homenaje, dijo uno de los miembros. Camila, sentada junto a Julieta, observaba sin intervenir. Su trabajo ya estaba hecho. Lo que viniera después ya no dependía de ella. Pero el ambiente era eléctrico. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión. La pantalla, aún encendida, mostraba la última diapositiva, el verdadero liderazgo empieza con integridad. Una frase que ahora parecía escrita para ese preciso instante. Y que nadie, absolutamente nadie, podía ignorar. La joven novia de Daniel intentó tomar su mano, pero él la apartó de forma brusca. No ahora, murmuró entre dientes. Ella, visiblemente incómoda, se levantó de la mesa sin decir palabra y salió del salón. Algunos la siguieron con la mirada, otros fingieron no verla. Pero ese gesto lo decía todo, ya ni su escudo social lo quería cerca. Era el inicio del derrumbe. Porque los primeros en irse, son los que menos se deben. Daniel intentó recuperar el control. Se puso de pie, alzó la voz, pidió el micrófono. Nadie se lo dio. Porque cuando pierdes la credibilidad, pierdes también el derecho a hablar. Camila observó todo con una serenidad que ni ella sabía que tenía. No se alegraba del caos. No lo disfrutaba. Pero tampoco lo lamentaba. Porque ese era el precio de años de mentiras. Porque el dolor que él había sembrado con tanta calma, ahora germinaba de golpe, a la vista de todos. Un socio lo confrontó directamente, ¿y esto es todo cierto? ¿Lo sabías? Daniel balbuceó respuestas evasivas. Es una exageración, son asuntos personales, pero ya era tarde. Las pruebas eran claras. Las palabras de Camila resonaban más fuerte que cualquier defensa vacía. Y eso, en un entorno donde la imagen lo es todo, es letal. El celular de Daniel comenzó a sonar sin parar. Correos, mensajes, notificaciones. Algunos de sus clientes, presentes en la sala, se retiraron sin saludar. Otros enviaban capturas de pantalla. Porque Julieta había transmitido todo en vivo. Desde el fondo del salón. Discretamente. Sin avisar. La verdad no se esconde, dijo después. Y esa decisión había convertido el acto en viral. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaban de fragmentos del discurso, de imágenes, de frases que tocaban fibras. Camila no había solo hablado para una sala. Había hablado para miles. Y la explosión era ahora incontrolable. Un periodista que cubría el evento se acercó a ella.
¿Podemos hacerle una entrevista esta semana? Su historia está dando la vuelta. Camila no respondió de inmediato. Miró a Julieta. Luego dijo, más adelante. Hoy solo quiero volver a casa. Porque el triunfo emocional no siempre se celebra con cámaras. A veces se celebra con silencio. Con una taza de té. Con una hermana al lado. Y con la paz de haber dicho lo necesario. Lo justo. Lo liberador. Porque sí, el escenario ardía. Pero ella ya no. Ella había soltado el peso. Y eso no tenía precio. A la salida, algunos asistentes se acercaron a ella. Gracias por tu valentía. Me hiciste pensar en muchas cosas. Mi esposa también estuvo en tu lugar. Camila agradecía con la mirada. No necesitaba más. Porque lo que había dicho, había calado. Ya no era solo una historia de traición. Era una historia superadora. Una historia que encendía otras. Y Daniel, ese hombre que creía controlar todo, ahora era solo el eco de una estructura que colapsaba. Su poder, su prestigio, su narrativa, todo comenzaba a desmoronarse. Y esta vez, no había sombra donde esconderse. Mientras se alejaban del edificio, Julieta le pasó el celular. Mira. En la pantalla, la grabación del discurso superaba los 100.000 compartidos. Camila soltó una risa breve, cansada, pero genuina. ¿Querías que él se arrepintiera de cada mentira? Ahí tenés. Julieta le dio un abrazo sin palabras. Porque todo estaba dicho. Lo que empezó como una cena solitaria, terminaba con una sala entera despertando. La explosión había ocurrido. Y ahora, solo quedaba ver que quedaba en pie. El sol entró por la ventana sin pedir permiso. Camila abrió los ojos con una mezcla de ligereza y agotamiento. Su cuerpo estaba tenso, como si hubiese corrido una maratón emocional. Y lo había hecho. La noche anterior fue una montaña rusa, el discurso, la reacción, la salida. Pero ahora, en la calma de su cuarto, sin luces ni cámaras, todo parecía más real. Más crudo. Más íntimo. Julieta dormía en el sofá, rendida. Camila se sentó en la cama y miró sus manos. Aún temblaban. Porque incluso la victoria más emocionante, deja secuelas en la piel. El celular no paraba. Mensajes de apoyo, entrevistas solicitadas, mujeres contando sus propias historias. Algunas dolorosamente similares. Yo también fui invisible por años. Gracias por hablar por muchas. Pero ella no respondía. Aún no. Porque ese día, más que hablar, necesitaba procesar. Entender que lo que había hecho no era solo exponer a alguien, sino recuperar pedazos de sí misma. Y eso, cansa. No soy una heroína, pensó. Solo una mujer cansada de callar. Esa frase se repetía como un eco. Porque el día después de soltar la verdad, es también el día en que uno vuelve a su centro. O empieza a buscarlo. Julieta se despertó con olor a café. Camila estaba en la cocina, en bata, descalza, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estás?, preguntó su hermana con voz ronca. Vacía, respondió. No lo dijo con tristeza. Lo dijo con honestidad. Porque después de tanta tensión, lo que queda no es alivio inmediato, es silencio. Un silencio raro, espeso, como si todo el cuerpo necesitara reiniciarse. Vacía, pero en paz. Julieta la abrazó por detrás, sin decir nada más. Porque a veces, después de un terremoto emocional, no se necesitan palabras. Solo estar ahí. Respirando. Juntas. Viviendo ese raro momento en que todo cambió, pero nada se ha acomodado aún. Durante la tarde, Camila revisó las noticias. Su cara aparecía en portales, su discurso transcrito, analizado, aplaudido. Algunos artículos hablaban de una nueva referente femenina. Otros, del colapso del Imperio Herrera. Ella cerró el navegador. No quería convertirse en personaje. Quería volver a ser persona. Porque la exposición, aunque justa, también desgasta. Y ella ya había gastado suficiente energía en sobrevivir. Ahora quería vivir. Simplemente eso. Con calma, con verdad, con espacios que fueran solo suyos. Sin etiquetas, sin títulos. Sin tener que explicar su historia a nadie más. Volvió a su terapeuta. La consulta fue más larga de lo habitual. No lloró. Pero tembló.
No quiero que esto me consuma otra vez, dijo. Quiero entender cómo llegar hasta aquí, sin cargarlo como un peso eterno. La terapeuta la escuchó en silencio. Luego, simplemente le dijo, quizás no tengas que sanar todo. Solo caminar con eso, y ver qué parte se vuelve liviana con el tiempo. Camila no respondió. Pero esa frase se le quedó pegada como un post-it invisible en la frente. Porque sanar no siempre es borrar. A veces, es saber llevar. Y ella, estaba aprendiendo a hacerlo. Esa noche, sentada frente a su laptop, vio un mensaje sin abrir. El asunto, carta de Daniel. Dudó. El corazón le latía fuerte. Lo pensó. Lo abrió. No había grandes confesiones. Solo palabras que sonaban vacías, lo siento. Me equivoqué. Espero que encuentres paz. Quisiera hablar cuando estés lista. Camila lo leyó entero. Sin interrupciones. Luego, lo cerró. No respondió. Ni borró. Solo lo dejó ahí. Como se dejan los objetos que ya no se usan, pero que tampoco merecen lugar en la vitrina. Porque algunas cosas no necesitan venganza. Solo olvido selectivo. Después del correo, cerró la laptop y salió al balcón. La ciudad seguía igual, pero ella no. Era sutil. No tenía nombre. Pero lo sentía. No era una heroína de película. Era una mujer con cicatrices visibles y otras más profundas. Pero era ella. Por fin. Y en esa soledad tranquila, entendió que el verdadero clímax no había sido en el escenario, sino en ese momento exacto, en el que ya no necesitaba probar nada. Porque la dignidad no siempre se gana a gritos. A veces, se recupera en silencio. Y mientras observaba las luces de los edificios, un nuevo correo entró. Esta vez, no era de Daniel. Era una invitación. Algo breve, pero contundente, queremos que lideres un nuevo proyecto. Ético. Femenino. Con tu voz. Con tu nombre. Camila leyó el remitente y sonrió. Era Luciana. La mujer que, como ella, decidió hablar. Y ahí lo supo, su historia no terminaba con un discurso. Apenas estaba comenzando. Pero esta vez, desde un lugar que nunca antes había ocupado, el centro. Su propio centro. La carta impresa estaba sobre la mesa desde hacía días. Camila la veía de reojo, como quien mira una herida antigua con cuidado de no abrirla otra vez. Era la única parte de todo lo vivido que aún no había enfrentado del todo. La dejó sin abrir al principio. Luego la leyó. Solo una vez. En voz baja. En soledad. Las palabras de Daniel eran suaves, calculadas, llenas de lo siento y no supe manejarlo. Casi parecía que se disculpaba con el tono de quien pide perdón por olvidar sacar la basura. No había profundidad. No había un verdadero reconocimiento del daño. Solo una narrativa cómoda. Estaba presionado, confundido, no entendí lo que tenía hasta que lo perdí. Camila murmuró esas frases con desgano. Las había oído en películas, en canciones, en historias que otras mujeres le habían contado. No era original. No era valiente. Era la típica carta que un hombre escribe cuando ya no tiene público. Cuando la máscara se cae y queda solo el silencio. Pero ella ya no estaba ahí. Ya no era la mujer que necesitaba que él dijera las palabras correctas. Ya no esperaba un cierre perfecto. Porque entendió algo esencial, hay heridas que no se cierran con disculpas, se cierran con decisión. Se levantó, tomó un encendedor, fue al balcón y encendió la esquina del papel. El fuego subió lento, como si también tuviera memoria. La carta crujió, se retorció, se consumió. No fue un acto de rabia. Fue un acto de liberación. Porque quemar no siempre es destruir, a veces es limpiar. Camila observó cómo las palabras desaparecían una a una. Las promesas rotas. Las justificaciones. Las excusas. Todo volvía a ser ceniza. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el pasado no la miraba desde atrás. Se disolvía en el aire. Como polvo que ya no tiene dónde posarse. Julieta llegó minutos después y vio los restos en el cenicero. ¿Ya está? Sí, respondió Camila con una paz que no necesitaba explicación. Su hermana no preguntó nada más. Porque entendía que había cosas que no se cuentan, se sienten. Y ese momento, era uno de esos. La carta no era solo papel,
Era símbolo. Era testigo. Era peso. Y ahora era historia. Quédate con lo que viviste, no con lo que te debieron, le dijo Julieta antes de irse. Camila asintió. Porque entender eso es parte de crecer, saber que a veces el cierre no llega con palabras, sino con fuego. Esa noche, Camila caminó por la ciudad con un paso más liviano. En su bolso ya no llevaba la carpeta negra. Solo su cuaderno, un lápiz y una tarjeta con un nombre, Luciana. La misma mujer que, días antes, le propuso algo más que un proyecto, una nueva narrativa. Queremos que Líder es un espacio para mujeres invisibles. Que hablen. Que creen. Que facturen con su nombre. Camila no respondió de inmediato. Pero esa noche, la idea maduró. No solo por la oportunidad, sino por la coherencia. Porque ya no quería hablar solo de lo que vivió. Quería construir algo con eso. Volvió a casa y se sentó frente a la laptop. Abrió una nueva carpeta, Proyecto Herrera. No por ego. No por revancha. Por justicia. Porque su apellido también tenía valor. También merecía estar en la puerta de algo grande. Empezó a escribir ideas, posibles líneas de acción, perfiles de mujeres que podrían sumarse. No tenía un plan exacto. Pero tenía algo mejor, intención. Visión. Coraje. La traición que vivió no la definía. Pero sí la empujó. La empujó a reconocerse. A activarse. A usar su voz como herramienta, no como defensa. Y eso, Daniel nunca lo vio venir. Unas horas después, recibió un mensaje de Luciana: ¿estás lista para liderar? Camila respiró hondo. No era miedo. Era emoción. De la buena. De esa que se siente cuando estás a punto de hacer algo que nunca imaginaste que podrías. Respondió con una sola palabra: sí. No con soberbia. Con convicción. Porque decir sí a algo nuevo, implica también decir no a lo que ya no tiene lugar. Y Camila ya no tenía lugar para cartas quemadas. Ni para nostalgia. Ni para esperas inútiles. Solo para creación. Para verdad. Para futuro. Esa madrugada, antes de dormir, escribió en su diario: hoy no sentí rabia. Sentí propósito. Y cerró el cuaderno con la sensación extraña de que algo dentro de sí se había reconfigurado. No había gloria, ni himnos. Solo ella. Serena. Completa. Con una historia que ardió, pero no la consumió. Al contrario. La iluminó. Y la preparó para lo que venía, la puerta que se abriría al día siguiente. Una puerta con su nombre. Por fin. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.